El olor a gasolina y asfalto caliente se aferraba al aire de la tarde, una mezcla familiar y casi reconfortante para Armando. Mientras la manguera bombeaba sin plomo 95 en el depósito de su vieja furgoneta Ford, sus ojos se perdieron en el horizonte, donde el sol de la Baja Andalucía comenzaba a teñir de naranja y púrpura las cumbres de la Sierra de Grazalema. Era ese momento del día, la hora bruja, en que el mundo parecía contener la respiración antes de entregarse a la noche. El zumbido constante del surtidor era el único sonido, un metrónomo monótono que marcaba el final de otra jornada agotadora. Armando suspiró, sintiendo el peso de sus 57 años en la curvatura de su espalda. Era un hombre forjado por el sol y la tierra, de manos callosas y mirada tranquila. Un hombre que no pedía mucho a la vida más allá de un motor que arrancara la primera y una cerveza fría al llegar a casa. La gasolinera, una isla de luz fluorescente en la carretera comarcal que serpenteaba entre olivares y pueblos blancos, estaba desierta salvo por él y el joven empleado. Un muchacho con más acné que barba que miraba su teléfono con la devoción de un monje ante un texto sagrado. Armando sonrió para sus adentros. Él prefería el murmullo del viento entre las encinas o el balido lejano de una oveja. De repente, un sonido anómalo rompió la calma. No era el rugido de un motor ni el chirrido de unos frenos. Era algo más primitivo, un estruendo sordo y rítmico que parecía venir de la dirección del pueblo, de San Lorenzo de la Frontera. Un boom boom que vibraba a través de las suelas de sus botas de trabajo. Armando aguzó el oído, frunciendo el ceño. Se parecía al galope de un caballo desbocado, pero más pesado, más brutal. El empleado levantó la vista de su pantalla con una expresión de desconcierto. «¿Qué ha sido eso?», preguntó, su voz aún adolescente. Armando no respondió. Sus ojos, acostumbrados a escrutar el campo en busca de señales, se fijaron en la curva de la carretera que precedía la gasolinera. El sonido se intensificaba, un trueno que rodaba sobre el asfalto. Entonces lo vio. No era un caballo, era una montaña de músculo negro y furia contenida, una bestia sacada de una pesadilla mitológica. Un toro de lidia. Sus cuernos, dos dagas de marfil pulido, apuntaban al cielo como si quisieran ensartar las primeras estrellas. El vapor salía bocanadas de sus hollares y sus pezuñas golpeaban el pavimento con la fuerza de martillos neumáticos. El animal no corría, embestía contra el mundo. Detrás de él, a una distancia que crecía por segundos, se escuchaban gritos ahogados, el eco lejano del pánico de una multitud. El corazón de Armando dio un vuelco, un golpe seco y doloroso contra sus costillas. Reconoció al toro. Era Huracán, la joya de la ganadería de Fermín Romero, el animal estrella del encierro de esa misma tarde. Un toro famoso por su bravura indomable y su astucia casi humana. Había oído las historias en el bar del pueblo, cómo había corneado a 3 mozos experimentados en su última aparición, cómo parecía pensar, anticipar, cazar. Y ahora, Huracán, libre de la ruta designada, de las talanqueras y del caos controlado de la fiesta, corría directamente hacia ellos. El joven empleado soltó un grito ahogado y corrió hacia la pequeña tienda de la gasolinera, tropezando con sus propios pies. Se encerró dentro, su rostro pálido y aterrorizado, aplastado contra el cristal de la puerta. Armando se quedó paralizado por un instante, con la manguera de la gasolina todavía en la mano. El clic del surtidor al detenerse automáticamente sonó como un disparo en el repentino silencio. El toro estaba a menos de 100 metros y su objetivo parecía ser esa pequeña isla de civilización en medio de la nada. El instinto le gritaba que corriera, que se escondiera, que se uniera al muchacho tras el cristal. Pero algo más profundo, una vieja terquedad de hombre de campo, se lo impidió. Soltó la manguera, que cayó al suelo con un golpe metálico, derramando un charco iridiscente de combustible. Sus ojos no se apartaron de la bestia. No era miedo lo que sentía, o no solo miedo, era una extraña mezcla de asombro y respeto. Ver a aquel animal en su elemento, desatado y magnífico, era a la vez aterrador y hermoso. Pero la belleza no iba a detener 500 kilos de furia. La furgoneta, su vieja y leal compañera de trabajo, estaba entre él y el toro. Era su único escudo.
Armando se agachó instintivamente, usando el vehículo como cobertura, mientras su mente, normalmente lenta y metódica, corría a una velocidad vertiginosa. ¿Qué hace un toro de Fermín suelto en la carretera? El encierro había terminado hacía horas. Debió haberse escapado del corral donde lo guardaban antes de su lidia en la plaza al día siguiente. Un descuido, una puerta mal cerrada, un momento de complacencia que ahora galopaba hacia él en forma de muerte con cuernos. Huracán redujo su velocidad al entrar en la explanada de la gasolinera. Se detuvo a unos 20 metros, respirando, con los flancos subiendo y bajando como fuelles. Su enorme cabeza giraba lentamente, inspeccionando el entorno. Sus ojos, pequeños y negros, parecían carbones encendidos. No miraban al azar, escaneaban, evaluaban. Armando se dio cuenta de que el toro no estaba simplemente huyendo, estaba buscando algo. Un desafío, un enemigo. El animal pateó el suelo con una pezuña delantera, levantando una pequeña nube de polvo. Su mirada se posó en el reflejo distorsionado que se movía en la luna trasera de la furgoneta. Armando contuvo la respiración. Luego, los ojos del toro se deslizaron hacia el charco de gasolina, cuyo olor acre químico ahora llenaba el aire, una ofensa a sus sensibles fosas nasales. El animal bufó, un sonido gutural y profundo que vibró en el pecho de Armando. Finalmente, los ojos de la bestia se encontraron con los suyos por encima del capó del vehículo. En ese instante, el tiempo se detuvo. Armando no vio a un animal irracional, vio una inteligencia fría y primaria, una voluntad de hierro. Sintió que el toro lo había juzgado y lo había encontrado digno de su atención. El desafío estaba lanzado. Huracán bajó la cabeza apuntando sus cuernos directamente hacia él, hacia la furgoneta. Se preparó para embestir. Fue entonces cuando otro sonido se unió a la escena. El rugido de un motor potente, seguido por el chirrido de neumáticos. Un Land Rover destartalado, cubierto de barro y arañazos, entró derrapando en la gasolinera y se detuvo bruscamente a pocos metros del toro. La puerta del conductor se abrió de una patada y de ella saltó un hombre. Era Fermín Romero. Fermín era una leyenda en la comarca. Un hombre de 60 y tantos años, tan curtido y resistente como los olivos centenarios de sus tierras. Llevaba una camisa polvorienta, pantalones de faena y una expresión que era una mezcla de furia y pánico. En sus manos no sostenía un capote ni una muleta, sino una larga vara de madera con una punta de metal, una garrocha de pastor. «¡Quieto, Huracán! ¡Quieto, muchacho!», gritó Fermín, su voz un trueno que competía con el resoplido del toro. Su presencia era magnética, la de un hombre acostumbrado a imponer su voluntad sobre criaturas mucho más grandes y fuertes que él. El toro, que había comenzado a mover sus patas traseras para coger impulso, se detuvo. Giró su imponente cabeza hacia Fermín. Hubo un momento de reconocimiento. El animal bufó de nuevo, pero esta vez el sonido fue diferente, menos agresivo, casi interrogante. «Armando, no te muevas», dijo Fermín, sin apartar la vista del toro. «No hagas ni un solo movimiento brusco. El olor de la gasolina lo tiene nervioso». Armando asintió lentamente, sin atreverse a hablar. Sentía las gotas de sudor frío recorrer su espalda. Podía oír los latidos de su propio corazón, un tambor frenético en sus oídos. Fermín comenzó a caminar lentamente hacia el toro, con la garrocha sostenida en bajo como una extensión de su propio brazo. Hablaba en voz baja y constante, un murmullo tranquilizador que Armando apenas podía oír. Eran palabras sin sentido para un humano, pero parecían tener un efecto en la bestia. «Venga, mi rey, venga, valiente, se acabó el paseo, vamos a casa, tranquilo». Huracán seguía tenso, sus músculos se contraían bajo la piel negra y brillante. Pateó el suelo de nuevo, indeciso. Su lealtad o su costumbre luchaba contra el instinto salvaje que la libertad repentina había despertado en él. Miró a Fermín, luego a Armando agazapado tras la furgoneta, luego a la tienda donde el rostro del joven empleado seguía pegado al cristal como una máscara de terror. El mundo entero se había reducido a ese triángulo de tensión. «Ha roto la tranca del corral como si fuera una cerilla», explicó Fermín, sin dejar de avanzar. «Nunca había visto nada igual, tiene una fuerza del diablo». Avanzaba paso a paso, con una calma que a Armando le parecía sobrehumana.
Cada movimiento era deliberado, estudiado, no mostraba miedo, solo una concentración absoluta. Estaba a menos de 5 metros del animal. Podía tocarlo con la garrocha. Armando observaba, fascinado y aterrorizado a partes iguales. Era un duelo no de fuerza, sino de voluntades, el hombre contra la bestia que él mismo había criado. De repente, un destello de luz interrumpió la escena. El joven empleado, dentro de la tienda, había sacado su móvil y el flash de la cámara se disparó buscando inmortalizar el momento. Fue como encender una mecha. El destello repentino rompió el frágil hechizo. Huracán reaccionó con la velocidad de un rayo. El murmullo tranquilizador de Fermín se convirtió en un grito de advertencia. ¡No! Pero ya era tarde. El toro no embistió a su criador, ignoró al muchacho tras el cristal. Su furia, provocada por el flash, se redujo. La risa de Armando se cortó abruptamente, ahogada por un sonido metálico y chirriante que llegó desde la carretera. Un coche de policía, seguido de otro, y luego una furgoneta de noticias locales se detuvieron bruscamente, sus luces rojas y azules pintando la escena con pinceladas de pánico y urgencia. Las puertas se abrieron de golpe, policías con las manos en las fundas de sus pistolas, un reportero con un micrófono ya en mano y un cámara con el equipo al hombro avanzaron con una cautela que bordeaba el miedo. Fermín, todavía con la mano en el cuello de Zafiro, se irguió. Su rostro, antes una máscara de calma rústica, se endureció. La conexión pacífica entre el hombre y la bestia se rompió, reemplazada por una tensión defensiva. Zafiro resopló, su cuerpo masivo se tensó, sintiendo el cambio en el ambiente. ¡Manos arriba! ¡Aléjese del animal!, gritó uno de los policías, un hombre corpulento con un bigote que parecía vibrar con su propia ansiedad. Fermín no movió un músculo. «Él está tranquilo», dijo con una voz grave que resonó en el silencio repentino. «El peligro ya pasó». «No me importa», insistió el oficial. «Esa cosa acaba de destrozar propiedad privada y ha puesto en peligro la vida de la gente. Aléjese ahora o tendremos que tomar medidas». Armando, todavía apoyado en la columna de hormigón, sintió una oleada de algo inesperado: protección. Miró la furgoneta destrozada, la ruina de su sustento, y luego al toro, que ahora parecía menos un monstruo y más una criatura magnífica y acorralada. Vio el sudor brillando en el flanco del animal, el temblor casi imperceptible en sus patas traseras. No era malicia lo que había visto en sus ojos, era pánico. «Espere», dijo Armando, su voz todavía temblorosa pero ganando fuerza. Los policías se giraron hacia él, sorprendidos. «Él tiene razón, el toro estaba asustado, se calmó en cuanto él llegó». El policía frunció el ceño. «Señor, ¿es usted el dueño de esa furgoneta?» «Sí», respondió Armando. «Entonces debería ser el primero en querer que controlemos a esta bestia». «Quiero que nadie más salga herido», replicó Armando, «y eso incluye al animal». La reportera, una mujer joven y ambiciosa llamada Sofía, vio su oportunidad. Se deslizó hacia el lado, manteniendo una distancia segura, pero acercándose lo suficiente para que su micrófono captara todo. «Señor, ¿puede describir lo que pasó? ¿Cómo se siente después de haber estado a punto de morir?» Armando la ignoró. Su atención estaba fija en Fermín y Zafiro. El viejo ganadero hablaba en voz baja al toro, un murmullo inaudible, una letanía calmante. Zafiro bajó la cabeza ligeramente, su respiración se hizo más profunda y regular. La conexión entre ellos era palpable, un campo de fuerza invisible que mantenía a raya el caos del mundo exterior. El empleado de la gasolinera, un joven llamado Leo, finalmente salió de... «Lo tengo todo grabado», dijo con una voz aguda, casi un chillido. «Todo, el toro saltando la valla, la carga, todo». Sofía se giró hacia él como un depredador que huele sangre fresca. «¿Puedes enviarme ese video? ¡Te pagaremos!». Mientras el drama mediático y policial se desarrollaba, Fermín tomó una decisión. Con un último susurro al oído de Zafiro, sacó una cuerda gruesa de un bolsillo de su chaleco. No era un lazo de vaquero, sino algo más simple, un ronzal. Con movimientos lentos y deliberados, lo pasó alrededor del cuello musculoso de Zafiro. Zafiro no se resistió, aceptó el liderazgo de Fermín como un acto de fe.
Voy a llevarlo de vuelta, anunció Fermín a nadie en particular. Se giró hacia el policía principal. Despejen el camino, no hagan movimientos bruscos, no usen las sirenas. Él volverá pacíficamente si le dejan. El oficial parecía a punto de discutir, pero algo en su mirada, una autoridad tan antigua como la tierra misma, lo detuvo. Asintió a regañadientes. Manténgalo bajo control. Si hace un movimiento en falso... No lo hará, interrumpió Fermín. Tiró suavemente de la cuerda y el coloso de media tonelada lo siguió como un cordero. Pasaron junto a la furgoneta destrozada de Armando. Por un instante, los ojos de Fermín y Armando se encontraron sobre el capó abollado. No hubo palabras, pero sí un entendimiento silencioso. Una disculpa, una aceptación, una extraña camaradería forjada en el fuego. Mientras Fermín se alejaba, guiando a Zafiro por la carretera secundaria hacia la finca del evento, el caos en la gasolinera se reanudó con renovado vigor. Los policías empezaron a tomar declaraciones. Sofía entrevistaba a un Leo tembloroso pero emocionado. El cámara filmaba los restos de la furgoneta desde todos los ángulos. Armando se sentó en el bordillo, la adrenalina finalmente lo abandonó, dejándolo en vacío y exhausto. Un paramédico se acercó. «Señor, ¿necesita que lo revise? ¿Está herido?» Armando negó con la cabeza. «Estoy bien, solo cansado». Miró su furgoneta. Era su vida. Cada herramienta, cada caja de tornillos, cada rollo de cable. Todo lo que había construido durante 20 años estaba en ese vehículo, ahora una tunda de metal. La desesperación, fría y pesada, comenzó a sentarse en su pecho. La risa de alivio parecía una locura de un tiempo lejano. La noche se hizo más profunda. La gasolinera, normalmente un oasis de luz y tranquilidad, era ahora un escenario. Armando dio su declaración una y otra vez a los policías, a un agente de seguros que llegó sorprendentemente rápido e incluso a Sofía, la reportera, que finalmente se centró en él. «Señor Armando Cifuentes», dijo ella, con el micrófono casi rozando su barbilla, «usted es un héroe, se enfrentó a la bestia para salvar a un niño». Armando parpadeó. ¿Un niño? Entonces recordó, el coche familiar, el pequeño que había dejado caer su helado, el padre que lo había metido de nuevo en el coche justo a tiempo. No se había dado cuenta de que alguien más lo había visto. Yo solo reaccioné», murmuró. Pero su reacción salvó una vida. ¿Cómo se siente al perder su medio de vida en un acto de heroísmo? Armando parpadeó. Medio de vida, heroísmo. Las palabras sonaban huecas. Se sentía como un hombre que se había ahogado y había sido arrastrado a la orilla, solo para descubrir que la orilla estaba en llamas. Horas más tarde, el gentío se dispersó. Una grúa llegó y se llevó los restos de su furgoneta, un chirrido de metal torturado que fue el requiem de su carrera. Leo le ofreció un café de la máquina que Armando aceptó con manos todavía temblorosas. Se quedó solo bajo las luces fluorescentes, el olor a gasolina ahora mezclado con el aroma amargo del café quemado. No tenía forma de volver a casa, su teléfono se había quedado sin batería, estaba varado. Fue entonces cuando un viejo pick-up se detuvo junto a la bomba de gasolina. La puerta del conductor se abrió con un gemido y Fermín bajó. Parecía más viejo ahora, las líneas de su rostro más profundas en la luz artificial. Se acercó a Armando en silencio. Durante un largo momento, ambos hombres miraron el charco oscuro donde había estado la furgoneta. «Lo siento», dijo Fermín finalmente. Su voz era áspera, cargada de un peso que iba más allá del incidente. Zafiro nunca antes había hecho algo así. Unos idiotas le lanzaron petardos cerca de la valla, se asustó. Armando asintió, sin saber qué decir. La explicación no cambiaba nada, pero de alguna manera lo hacía todo más comprensible. No era malicia, era miedo. «El seguro del evento cubrirá los daños», continuó Fermín, «pero eso lleva tiempo, y el dinero nunca reemplaza de verdad lo que se pierde». Sacó una cartera de cuero gastada de su bolsillo trasero. «Esto no es mucho, pero...» Armando levantó una mano para detenerlo. «No, no es su culpa».
Es mi toro, dijo Fermín, con una finalidad que no admitía discusión. Se quedaron en silencio de nuevo. La tensión entre ellos se había disipado, reemplazada por una melancolía compartida. «¿Qué harás ahora?», preguntó Fermín. Armando se encogió de valo, un gesto que le dolió en todo el cuerpo. «No lo sé, llamaré a mi esposa, buscaré la forma de volver a casa. Mañana ya veré». Fermín lo observó durante un momento. «Mi finca está a un par de kilómetros de aquí. Tengo una habitación de visitas y café de verdad, no esa porquería de máquina. Puedes llamar a tu esposa desde allí. Mañana te llevaré a donde necesites ir». La oferta sorprendió a Armando. Miró al viejo ganadero, un hombre que, hacía unas horas, era el dueño de la bestia que había destruido su vida, y ahora le ofrecía refugio. Vio en sus ojos de Fermín no lástima, sino respeto, un reconocimiento del hombre que se había mantenido firme. «De acuerdo», dijo Armando, el cansancio ganando la batalla. «Gracias». El viaje en el viejo pick-up fue silencioso. El interior olía a heno, a cuero y a algo vagamente metálico como la sangre seca. Salieron de la carretera principal y tomaron un camino de tierra que serpenteaba entre robles y alcornoques. La finca de Fermín no era una mansión, sino una casa de campo robusta y antigua, con paredes de piedra y un porche de madera que crujía bajo sus pies. Dentro, el tiempo parecía haberse detenido. Muebles de madera oscura, fotografías en sepia en las paredes, el olor a leña quemada en la chimenea. Fermín le señaló un teléfono de disco en una mesita. Mientras Armando llamaba a su esposa, tratando de explicar lo inexplicable, Fermín preparó 2 tazas de café humante y fuerte. «Se llama Zafiro porque sus ojos, a cierta luz, tienen un brillo azulado», dijo Fermín de repente, sentándose frente a Armando en un sillón gastado. Los meses que siguieron se convirtieron en un tapiz de polvo, sudor y el olor a tierra mojada al amanecer. Armando aprendió el lenguaje no escrito del rancho, el chasquido de una puerta al cerrarse, el murmullo del viento a través de los pastizales, el resoplido bajo y satisfecho de un toro bien alimentado. Bajo la tutela de Fermín, descubrió una fuerza en sí mismo que nunca supo que poseía. Sus manos, antes acostumbradas al tacto frío del metal de las bombas de gasolina, ahora eran expertas en reparar cercas, en medir el grano y, sobre todo, en el trato delicado con las bestias que eran el alma del rancho. Su relación con Zafiro se profundizó. No era una amistad en el sentido humano, sino un pacto de respeto mutuo. Cada mañana, Armando era el primero en acercarse al corral del gran toro, no con miedo, sino con una calma que el propio animal parecía reflejar. Le hablaba en voz baja, contándole cosas triviales del día, mientras Zafiro masticaba lentamente su heno, sus ojos de un azul imposible fijos en él. Había momentos, bajo la luz dorada del atardecer, en que Armando apoyaba la frente en el enorme y cálido costado del toro, sintiendo la vibración de su respiración profunda, y encontraba una paz que ninguna vida tranquila le había dado jamás. Se convirtió en el guardián de Zafiro, el único, además de Fermín, a quien el toro permitía un contacto tan cercano. Una tarde, mientras el sol comenzaba su descenso, pintando el cielo con los mismos tonos anaranjados de aquel primer día, Fermín llamó a Armando a su pequeña oficina, un cuarto que olía a cuero viejo y a tabaco. Sobre la mesa de madera maciza había un sobre grueso y amarillento. «Zafiro se retira de la plaza», dijo Fermín sin preámbulos. Su voz era grave. «Ha dado más de lo que nadie podría pedir. Pero su linaje es demasiado valioso para que termine aquí». Armando asintió, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. «Es lo mejor para él». «No solo para él», continuó el viejo ganadero, empujando el sobre hacia Armando. «Hay gente importante que ha estado siguiendo su carrera, gente con mucho dinero y recursos, de un lugar lejano. Han hecho una oferta, no para comprarlo, sino para algo más. Quieren llevarlo para un programa de cría especial, para preservar su genética única». Fermín hizo una pausa, sus ojos buscando los de Armando. «Y solo irá si tú vas con él. Eres la única persona en la que confían para mantenerlo calmado en un viaje tan largo. Eres su ancla». Dentro del sobre había 2 billetes de avión de primera clase y un contrato que detallaba un salario que hizo que Armando contuviera el aliento. El destino no era un rancho en México ni en Texas, sino una reserva privada y exclusiva en los Alpes suizos. La idea era vertiginosa.
Él, Armando, el hombre que llenaba depósitos de gasolina, cruzando el océano para cuidar de un toro legendario en las montañas de Europa. Era la culminación de todo, el comienzo de un capítulo que nunca habría podido soñar. Comenzó Armando, con la garganta seca. Por supuesto, iré. La noche antes de la partida, Armando fue al corral de Zafiro para su despedida silenciosa. La luna llena bañaba el paisaje con una luz plateada, haciendo que el pelaje oscuro del toro brillara como el terciopelo. Extendió la mano y acarició la pequeña cicatriz en forma de media luna sobre el ojo izquierdo del animal, la misma marca que él tenía en su propia frente por un accidente de la infancia. Era una coincidencia que siempre le había parecido extraña, un vínculo invisible entre ellos. Zafiro respló suavemente, inclinando su enorme cabeza hacia el toque. «Bueno, amigo», susurró Armando, «parece que nos vamos de aventura». Justo en ese momento, las luces de un vehículo que se acercaba barrieron el rancho. Un sedán negro y elegante, que no pertenecía a nadie del lugar, se detuvo junto a la casa de Fermín. La puerta del pasajero se abrió y de ella descendió una mujer alta, vestida con un traje impecable. Su rostro, iluminado por los faros, era afilado y serio. No miró hacia la casa, sino directamente hacia el corral, hacia Armando y el toro. Sus ojos se fijaron en la cicatriz en la frente de Armando, luego en la marca idéntica sobre el ojo de Zafiro. Una extraña sonrisa, fría y calculadora, se dibujó en sus labios. «Increíble», dijo la mujer, su voz cortando el silencio de la noche, lo suficientemente alta para que Armando la oyera. «Así que es verdad. Después de tantos años, por fin los encontramos a los dos». El corazón de Armando martilló contra sus costillas, un tambor desbocado en la quietud de la noche. La voz de la mujer, pulcra y metálica como el acero, resonaba en sus oídos. ¿Encontrarlos a los dos? ¿A él y a un toro? La situación era tan absurda que por un instante pensó que era una broma de mal gusto, quizá organizada por Fermín para asustarlo. Pero la mirada de la mujer no tenía nada de broma. Era la mirada de un depredador que finalmente acorrala a su presa. Detrás de ella, el conductor del sedán permanecía inmóvil, una silueta anónima al volante. Zafiro sintió la tensión en el aire. El toro dio un paso atrás, interponiéndose ligeramente entre Armando y la extraña, y un gruñido bajo retumbó en su pecho. La mujer ni se inmutó. Sus ojos, fijos y penetrantes, parecían despojar a Armando de cualquier secreto. «¿Quién es usted?», quiso preguntar Armando, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Su mente repasaba su vida, una existencia sencilla y sin sobresaltos en el rancho de Fermín. Nunca había hecho nada que pudiera atraer la atención de gente como aquella, gente que se movía en sedanes negros y vestía trajes que costaban más de lo que él ganaba en un año. «Mi nombre es Isadora Beltrán», dijo ella, como si le hubiera leído el pensamiento, «y he venido a reclamar lo que es nuestro». Dio un paso adelante, sus tacones crujiendo sobre la grava. Su mano se deslizó dentro de su chaqueta y sacó no un arma, sino una delgada tableta electrónica. Con un rápido movimiento de su pulgar, la pantalla se iluminó, proyectando un débil resplandor azulado sobre su rostro. Hace 20 años, un prototipo experimental desapareció de uno de nuestros laboratorios, un activo biológico con una firma genética única, diseñado para establecer un vínculo empático con un controlador compatible, explicó, su voz monótona, como si estuviera leyendo un informe. El controlador, un sujeto de prueba, también desapareció esa misma noche, un niño con una cicatriz muy particular en la frente. Armando retrocedió, su mano cayendo del lomo de Zafiro. Sentía el vértigo, como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. ¿Laboratorio? ¿Sujeto de prueba? Sus recuerdos de la infancia eran borrosos, fragmentos de un pasado que Fermín siempre había evitado discutir, atribuyéndolo al trauma del accidente que le dejó la cicatriz. «No sé de qué está hablando», logró decir, su voz temblorosa. La sonrisa de Isadora se ensanchó, pero no llegó a sus ojos. «Oh, creo que sí lo sabe, en algún lugar profundo. Y si no, no importa. El espécimen Z4F1R responderá a su controlador designado, lo recuerde o no».
Giró la tableta hacia ellos. En la pantalla brillaba una secuencia de extraños símbolos geométricos, pulsando con una luz hipnótica. Al mismo tiempo, un sonido agudo y pulsante, apenas audible al oído humano, emanó del dispositivo. Zafiro se sacudió violentamente. Sus ojos, antes llenos de una calma inteligente, se dilataron de pánico y dolor. Bramó, un sonido desgarrador que no era de furia, sino de pura agonía. Armando sintió una punzada helada en su propia frente, justo sobre la cicatriz, un dolor fantasma que reflejaba el sufrimiento del animal. Era el vínculo, la conexión que siempre había sentido, ahora convertida en un arma contra ellos. «¡Deténgase!», gritó Armando, dando un paso protector frente al toro. «¡Le está haciendo daño!». «Es solo un proceso de recalibración», replicó Isadora con frialdad, sin apartar la vista de la pantalla, restaurando los protocolos originales. Pero algo salió mal. En lugar de someterse, Zafiro, en su desesperación, pareció encontrar una nueva fuente de fuerza. Su cuerpo se tensó y, con un rugido que hizo temblar la tierra, se lanzó hacia adelante, no hacia Isadora, sino hacia el sedán negro. El impacto fue cataclísmico. El metal se arrugó como si fuera papel, el cristal estalló y el vehículo fue lanzado de costado con una fuerza inconcebible. Isadora observó la escena, su expresión de fría confianza finalmente quebrada por una fracción de sorpresa. Fue en ese instante de distracción que actuó. Corrió hacia Zafiro, que ahora estaba de pie, jadeando junto a los restos humeantes del coche. Agarró la cuerda que aún colgaba de su cuello. «¡Vamos, Zafiro, vamos!», gritó, tirando de él hacia la oscuridad, lejos de la casa y de las luces de los faros rotos. Mientras se adentraban en los campos, Armando miró atrás. Isadora Beltrán se había recuperado y ahora estaba de pie junto al coche destrozado. No parecía preocupada ni enfadada. En su lugar, levantó un comunicador hacia su boca. Su voz, aunque lejana, llegó hasta Armando con una claridad escalofriante a través del silencio de la noche. «El activo es hostil y el controlador ha huido con él. El protocolo de contención ha fallado». Hizo una pausa y luego añadió las palabras que congelaron la sangre en las venas de Armando. «Autorización concedida. Activen al segundo controlador». El eco de las palabras de Isadora se desvaneció en la noche, pero resonó en la mente de Armando como una sentencia de muerte. El segundo controlador. No sabía qué significaba, pero cada fibra de su ser le gritaba que era algo mucho peor que Isadora. Tiró de la cuerda de Zafiro, instándolo a adentrarse más en la oscuridad de los campos de labranza. El gran animal lo siguió, su respiración pesada y rítmica marcando el paso de su huida desesperada. El olor a tierra húmeda y a vegetación cortada llenaba el aire, un contraste brutal con el hedor a metal quemado y gasolina que habían dejado atrás. Avanzaron durante lo que parecieron horas, guiados únicamente por la pálida luz de una luna creciente que se asomaba entre las nubes. Armando no se atrevía a detenerse. Sabía que la finca de los Beltrán era inmensa, un laberinto de campos, arroyos y pequeños bosques que él conocía bien desde su infancia. Pero también sabía que ellos tendrían vehículos, drones, quizás incluso perros. Su única ventaja era Zafiro, cuya fuerza descomunal podía abrirse paso a través de casi cualquier obstáculo. Finalmente, el agotamiento lo venció. Se detuvieron junto a un viejo roble, cuyas ramas se extendían como brazos protectores. Zafiro se dejó caer sobre la hierba con un profundo suspiro, sus flancos subiendo y bajando con el esfuerzo. Armando se sentó a su lado, apoyando la espalda en el cálido cuerpo del animal. El silencio ya no era amenazador, sino un bálsamo momentáneo. Fue entonces cuando notó algo que había pasado por alto en la confusión. En el cuello de Zafiro, justo debajo del collar de cuerda, había un pequeño panel metálico, casi invisible entre el espeso pelaje oscuro. Estaba ligeramente desprendido por el impacto con el coche. Con los dedos temblorosos, Armando lo abrió. Dentro, una compleja red de cables diminutos y una luz roja parpadeante rodeaban un pequeño dispositivo cilíndrico. No era un chip de seguimiento, era algo más complejo, más invasivo. Con una mezcla de ira y piedad, arrancó el dispositivo con cuidado.
La luz roja se apagó. Zafiro emitió un gruñido bajo, pero no de dolor, sino casi de alivio, y frotó su enorme cabeza contra el hombro de Armando. De repente, un sonido rompió la quietud. No era el motor de un coche, ni el zumbido de un dron. Era un silbido, una melodía suave y extrañamente familiar que flotaba en el viento. Zafiro se puso tenso al instante, sus orejas se giraron y un temblor recorrió su cuerpo. No era miedo, era reconocimiento. Armando se levantó de un salto, escudriñando la oscuridad. La melodía se acercaba, clara y penetrante. Era una vieja nana que su propia madre solía cantarle. Una figura emergió de entre las sombras, caminando con una calma que desafiaba la situación. No era un guardia de seguridad ni un científico. Era un hombre anciano, con el rostro surcado de arrugas y una boina calada sobre el cabello blanco. Llevaba ropa de granjero y se apoyaba en un bastón de madera nudosa. Se detuvo a unos metros de ellos, la melodía cesó en sus labios. «No deberías haberle quitado eso, muchacho», dijo el anciano con una voz suave, casi paternal. Señaló con el bastón el dispositivo que Armando sostenía en la mano. Era lo único que lo mantenía estable. Armando frunció el ceño, confundido. «¿Quién es usted?». El anciano sonrió, una sonrisa triste que no llegó a sus ojos. «Yo soy el primer controlador, y vine a advertirte». Hizo una pausa, su mirada fija no en Armando, sino en el toro. «No escapaste con el arma de Isadora, escapaste con su hermano». Armando lo miró sin comprender, su cerebro luchando por procesar las palabras. Detrás del anciano, en el pelaje de Zafiro, los puntos azules que habían brillado antes comenzaron a parpadear de nuevo. Pero esta vez no eran azules. Lentamente, uno por uno, se encendieron con un rojo intenso y amenazador, proyectando un brillo infernal sobre el rostro aterrorizado de Armando. El toro levantó la cabeza y de su garganta no salió un bramido, sino un sonido gutural, profundo y annatural, que sonaba inquietantemente como una palabra a medio formar.